Vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a ver 2 Samuel 7, donde Dios le promete un imperio sempiterno a David, que era un reinado eterno. Bueno, las palabras que dice en 2 Samuel 7 son eh, increíbles para un ser humano, porque Dios se le presenta, eh, eh, demuestra lo que va a hacer, y bueno, David le contesta, ¿no? A ver qué le contesta David, engrandeciendo la gloria de Dios, ¿no? Engrandeciendo lo que era Dios. A ver qué dice 18:24, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. No solo que lo había elegido, lo había sacado desde lo último del redil, sino que ahora le estaba haciendo un pacto eterno. O sea, David estaba abrumado, estaba estupefacto con lo que escuchaba de parte de Dios. Y no solo hablaba de él, sino que hablaba de toda su casa. O sea, estaba anodada realmente. Eh, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? O sea, ¿quién soy yo para que vos me des algo? O sea, que en eso tengo que estar agradecidos a Dios. Que ya el hecho de habernos escogido, el hecho de habernos puesto en su camino, el hecho de habernos dado su espíritu, que podamos orar, podamos entender la palabra, que podamos hablar de Dios, o sea, nadie merece esto, ni siquiera podemos hablar de Dios, o sea, esto es una bendición enorme, tenemos que entender eso, tenemos que ser agradecidos con las cosas de Dios, porque somos realmente elegidos delante de Él, ¿eh? No cualquiera puede llegar a interpretar su palabra, o orar en nombre del Señor para que alguien se sane, o orar a Dios por ciertas situaciones, ¿eh? No es para cualquiera, ¿eh? Es aquellos a quien Dios ha escogido. Eh, ¿Y qué puede añadir David hablando contigo? Era el rey David, ¿no? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Claro, le conocía todo, ¿no? Sus pecados, sus mañas, sus miedos, su valentía, todo le conocía, hasta sus pensamientos. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído por nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. O sea, hablaba de la magnificencia y la gloria de Dios porque no podía entender cómo Dios había hecho semejante elección. Primero Israel y después a él. Él se sentía, ¿qué puedo hacer yo, no? O sea, con semejante Dios. O sea, no valgo nada. Se daba cuenta de lo que era. Yo digo, qué hermoso tener esta actitud delante de Dios, ¿no? A ver, vamos a leer algo más que escribe David, a ver en el Salmo 66. En el Salmo 66, del 1 al 7. Dice así. Al músico principal, ¿eh? Acuérdense que David era como un instrumento para Dios, y al músico principal se está refiriendo a Dios. Un cántico, ¿no? Un cántico de alabanza, de gratitud, un salmo, ¿no? El salmo se refiere a la poesía hebraica, hecho canción, ¿no? Hecho para poder cantarle a Dios. Dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones.
los rebeldes no serán enaltecidos, Selah. Eh, bueno, acá David habla de la grandeza muy, muy grande, o sea, era muy grande de Dios. Amén. Eh, Él dice que el, hay un coro, ¿no? Que dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantará a tu nombre. Volvió el mar en seco, se estaba refiriendo al Mar Rojo. Pasaron por el río a pie, se estaba refiriendo al río Jordán. Eh, en eso nos alegramos. Y él, sus ojos atalayan sobre las naciones. Atalayan significa que el Señor todo lo ve, el Roy, ¿no? Él todo lo ve. El Señor ve todo, a él no se le escapa nada. Así que las peticiones de nuestro corazón también las conoce Dios. Las que son como la de Jacobo y Juan, y las otras también. Amén. O sea, Él está sobre las naciones, sobre todo. Muchas veces las naciones somos nosotros mismos. Cada uno es una nación delante de Dios, ¿no? Pero bueno, pongamos las naciones como pueblo, país, Él está sobre todo. Amén. No se le escapa nada. Usted dice, ¿por qué tal gobierno sucede esto? ¿Por qué en tal lugar? Bueno, primero porque hoy en día los gobiernos están bajo Satanás, ¿no? Pero Dios permite que esos gobiernos estén. Por algo es, como pasó con los judíos cuando estaban bajo el Imperio Romano. Al Señor lo terminaron matando judíos romanos. O sea, eran romanos en realidad, ¿no? Pero terminaron matando al Señor ahí en la parte de Jerusalén, porque estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué? Y los judíos pensaron que lo venía a salvar de ellos, pero en realidad venía a hacer una obra mucho más grande, que era la salvación del pecado, ¿no? La salvación de toda la humanidad. Pero bueno, fíjense cómo uno pregunta, ¿por qué permitió que el Imperio Romano esté sobre el pueblo de Israel? Y bueno, ¿por qué permitió Dios que sean esclavos en Egipto? Y bueno, eh, es porque Dios permite, y hay todo un propósito. Y es lo que leemos a diario, ¿no? Lo que leemos siempre en la palabra. ¿Qué más? A ver, vamos a leer otro caso, el de Eclesiastés. Vamos a leer el caso de Eclesiastés. Acá está hablando Salomón, se van a dar cuenta por la forma de lo que dice, ¿no? A ver si se dan cuenta si es Salomón o no, que también se daba cuenta de lo chiquito que era delante de Dios, ¿no? Salomón, si bien no grande a Dios, pero él se da cuenta que es muy chico, y estamos hablando de Salomón, ¿no? Era muy chico delante de la creación de Dios o de Dios. A ver, Eclesiastés 2:4 al 11. Engrandecí mis obras. Esto lo habla, vamos a darnos cuenta que es Salomón, porque el único que puede hacer esto fue él. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté de ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, miren lo grande que era este hombre. Me amontoné también plata y oro, tesoros apreciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda la vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Se daba cuenta que todo lo que era no era nada delante de Dios. Yo digo, qué maravilla, y estamos hablando de Salomón, ¿no? Que era el predicador, Eclesiastés. O sea, yo digo, qué bueno ser de esta manera delante de Dios, ¿no? Si leemos en Daniel, a ver, vamos a leer Daniel. Miren lo que dice, para un poco lo que les dije antes. Daniel 2:21 dice lo siguiente. Esto le está hablando Daniel a Nabucodonosor, ¿no? Cuando lo va a buscar por el tema del sueño. Dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, más claro, le tenemos que echar agua, ¿no? Porque más claro que esto, él conforma los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes,
le da sabiduría a los sabios a quien Él quiere y la ciencia a los entendidos a quien Él quiere también, ¿no? Que Dios nos ayude. Estamos hablando de Daniel, otro muy importante en el Antiguo Testamento, como Salomón, como David, bueno, reconociendo quién era Dios, ¿no? Así que a este Dios, a este Señor Jesús, le piden Jacobo y Juan sentarse a la derecha y a la izquierda, nada más y nada menos, ¿no? Una pavada lo que estaban pidiendo, increíble. Eh, ¿Cómo termina la historia? Bueno, luego que pasa esto, el Señor les explica que, bueno, que si bien pueden beber y tomar del vaso de Él y pueden bautizarse con su bautismo, que en realidad tampoco podían tomar de su vaso, porque Él se estaba tomando la copa amarga de todos los pecados, ¿no? O sea, tema muy complejo. Pero le dice que cuando llegaron estos los 10 que estaban con él, se enojaron contra los dos hermanos, ¿no? En Mateo 20:24 o Mateo 10, ahí, 42 creo. Se enojaron. Pero no se enojaron porque se enojaron por lo que habían pedido, sino que se enojaron medio de envidia, de celos. Porque ellos dicen, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros pedirle lo mismo a Dios? Debe haber sido algo así, ¿no? Que a veces pasan estas cosas, ¿no? El ser humano. No es porque vemos la injusticia, sino porque decimos, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Por qué se le ocurre a este que no sabe nada? O sea, que Dios nos ayude con esto, ¿no? Bueno, por esas cuestiones también Dios nos juzga, ¿eh? O sea, y por eso Dios también se molesta, ¿eh? Entonces les explica, dice, entonces Jesús llamándolos en el 20:25 de Mateo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, no, yo me conformo con un lugarcito, un rinconcito ahí en el cielo, en la nube, a la derecha. No, no, no. Todos queremos tener un lugar delante de Dios. Pero para ser enaltecido, para ser más grande en el Señor, tenemos que servir. No ser un felpudo, por supuesto, no estamos hablando de todo eso. Estamos hablando de que tenemos que ser siervos de Dios, tenemos que servir, prestar oído, tener paciencia, escuchar, tener amor por las almas, predicar el Evangelio, orar mucho. Bueno, tenemos que servir. O sea, eso es lo que nos pide el Señor. No sé, limpiar un banco ayudar a un hermano para que pueda predicar afuera o ayudar a misioneros, lo que fuere. Lo que fuere, todo servicio es bien venido por Dios. Y el Señor lo dice claramente, ¿no? Dice, como el Hijo del Hombre, ¿no? Tómelo como ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, así fue la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Él vino a servirnos, lo hizo, gracias a Dios que lo hizo, porque si no, no estaríamos hablando de esto ahora. Y bueno, así que el Señor cumplió su palabra. Y tomémoslo de ejemplo, ¿no? Él vino a servir y no a ser servido. Y por último, les voy a ver cómo termina Jacobo y Juan, lo podemos ver en Hechos 12, se ve que entendieron, acá ya el Señor había muerto, ya la iglesia estaba conformada, ya ellos estaban bastante maduros en todo lo que era espiritualmente hablando, y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea que ya a Jacobo no le interesaba morir por el Señor, morir por el Evangelio, morir por Dios. Evidentemente había entendido todo. Yo digo, qué bueno que desde Mateo 20 o Marcos 10 a Hechos 12, él se puso firme, se mantuvo fiel y no le importó morir en manos de Herodes por causa del Señor. Yo digo, qué maravilla esto, y le dejo la última promesa que la podemos ver en Lucas 22, que también se las dio a ellos, quizás es para algunos elegidos o para que Dios disponga, ¿no? Dice así, Lucas 22 dice, la grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o sea que seguían las discusiones por estos temas, ¿sabes? O sea que evidentemente es algo que le ocurre a todo ser humano, ¿eh? A ver quién era mayor entre ellos.
Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñarán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿no? Mas no así entre vosotros, no así entre vosotros, mas sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige y como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor del que se sienta a la mesa? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren qué ejemplo que nos dejó el Señor, ¿no? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿no? Acá estamos, bueno, acá están los apóstoles, pero estamos nosotros también, ¿no? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo digo, qué maravilla esto, porque, bueno, esto está en varios lugares de los evangelios, pero yo digo, qué maravilla porque les da una promesa y nos da una promesa enorme, a todos nosotros de que vamos a estar sentados a la mesa del Señor. Quizás esto para los apóstoles era solamente que ellos quizás podían juzgar solamente a la tribu de Israel. Pero yo digo, qué maravilla porque nos asigna un reino, también a nosotros nos da un lugar. Así que para lograr un mejor lugar a la mesa, o en el reino, o lo que fuere, tenemos que ser siervos, tenemos que servir al Señor. Y de esa manera nos aseguramos por lo menos la salvación. ¿Amén? Pero no por obras. Ya, bueno, esto es otro tema que también hice varios videos. No es por obras, pero sí tenemos que servir, como dice acá. Y tomemos de ejemplo al Señor, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Que Dios les bendiga. Estas cosas que están en la Biblia, evidentemente no solo le pasó a ellos, sino que pasa en la actualidad, le puede pasar a cualquiera, nos pasa a todos. Así que tomémoslo como ejemplo al Señor y aprendamos de la palabra del Señor, para no repetir errores por lo menos, sabiendo que las cosas forzadas no sirven para nada y para lograr grandeza en el servicio tenemos que servir. Que Dios nos siga bendiciendo los ministerios, lo que estemos haciendo y bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga mucho.